¿Qué tal, amigos? Los saludamos con mucho gusto. Ya estamos al aire, totalmente en vivo. Pues bueno, como ya les habíamos anunciado, hoy íbamos a tener un debate con dos posturas, aquí con dos grandes periodistas, ya con una gran trayectoria dentro de la información. Por un lado tenemos al buen Pepe Nader, que bueno, Pepe es director del periódico El Valle y que pues ya lleva rato en estas zonas del periodismo y que bueno, pues ha sido también uno de los grandes impulsores de la información local y que bueno, ya también tengo un buen rato ahí de conocer al buen Pepe, ahí cuando en los partidos del Toluca, ¿no te acuerdas, mi buen Pepe, cuando jugábamos los partidos de prensa? Ya por ahí más o menos tuvimos el gusto de conocernos y, y luego al buen Isma también ya buen rato, que pues él en este momento es periodista independiente, tiene una página que se llama Divergente, y bueno, pues a él también ya buen rato de conocerlo, cuando llevabas el programa al Canal 8, mi buen Isma, ¿te acuerdas? El jornal, ahí cuando era Cablenet, así que pues un buen rato ya de conocernos, y pues bueno, hoy vamos a debatir ahí algunos temas. Por un lado, pues tenemos al buen Pepe Nader, que bueno, en algunas ocasiones ha manifestado que pues no está muy de acuerdo con el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado tenemos al buen Isma, quien ha manifestado pues que sí está más de acuerdo y que bueno, comparte un poquito más esta forma de gobernar por parte de nuestro presidente de la República. Así que bueno, antes de empezar, pues me gustaría que cada uno de ustedes se presente, que ustedes nos digan un poquito más de su pensamiento político, para que la gente pues conozca un poquito más de ustedes y pues bueno, más o menos sepamos por dónde va la dinámica. Así que primeramente empiezo contigo, Pepe, si nos haces favor ahí de presentarte y pues decirnos quién eres a grandes rasgos. Hola, muy buenas noches, pues un gusto estar con dos extraordinarios periodistas, pero también amigos. Gracias por la invitación, Francisco. Me gustaría aclarar nada más algo, no es que esté en contra de Andrés Manuel, ¿no? Como periodista me ha tocado, yo voy a cumplir 28 años ya en el periodismo y la verdad es que en estos 28 años no he estado a favor de ningún presidente. Okay. Esa es la realidad, de ninguno. Ni de ningún priista, y ahorita vamos a hablar de eso, porque yo creo que es importante que como pueblo tengamos memoria, y no he estado a favor de ningún presidente priista, ni a favor de un presidente panista, y ahora creo que hay cuestiones que podemos destacar positivas, pero también negativas. Ese es el punto. La verdad, no estoy en contra de Andrés Manuel, al contrario, como mexicano le deseo lo mejor, y cuando llegamos a escribir o a hacer análisis, van en ese sentido. Y pues bueno, me dedico al periodismo desde hace 28 años, soy licenciado en Derecho, soy licenciado en Periodismo. Ahora sí que cuando me di cuenta que no ejercía la carrera de abogacía, pues me puse a estudiar periodismo. Tengo ahí una especialidad de comunicación en la Universidad Complutense, y actualmente, además de estar en el periódico El Valle, hacemos algunos análisis para Cuadratín, para Ultra Radio, tenemos un programa deportivo que se llama Entre Diablos, y también pues damos clases a los estudiantes de comunicación de nuestra gloriosa y querida Universidad Autónoma del Estado de México. Eso es a grandes rasgos, mi estimado Francisco, y pues un placer estar con un buen amigo como lo es Ismael Rojas, fan del pulque, de la controversia, así que pues un placer, mi estimado Ismael, porque también pues tenemos muchísimos años de conocernos, y la verdad es que cuando yo he debatido en redes sociales con el tema de la 4T, con Ismael lo hemos hecho muy bien, ¿eh? La verdad es que hemos llegado a acuerdos, porque de eso se trata el debate. Ojalá hoy sea el mismo caso, ¿no? Claro. Claro, pues oye, yo la verdad que cuando me dijiste, bueno, es que no había con quién debatir todo eso, te dije, pues no sé, Pepe Nader me parece alguien muy ecuánime. Entonces yo creo que no, es que contigo no se va a debatir, se va a dialogar, porque tú eres un caballero, realmente me reconozco que tú eres un compañero que siempre ha sido muy ecuánime, y exactamente, ahora sí que certifico que no eres priista, no eres panista, no eres morenista,
porque yo tengo de conocerte desde que yo entré al medio, yo tengo el medio más o menos como 23 años, meses más, meses menos, no recuerdo, pero realmente es un gusto dialogar contigo, porque tú definitivamente sí argumentas bien, te capacitas académicamente, no eres el tipo de, como otros compañeros periodistas que conocemos, que estamos en algunos grupos que siempre salen con el chairo, que te descalifican diciéndote, es que tu Mesías tropical, y con toda una serie de cosas y hasta groserías, realmente, es realmente lamentable. Tú eres una persona, por eso tú sí eres caballero, eres muy ecuánime, y yo certifico que sí eres un periodista sui generis dentro del gremio periodístico del Estado de México. Además que tú tienes una gran tradición desde tu papá, don Pepe Elías, que también lo conocí, y tuve la suerte de tener su amistad, y, o sea, hay periodismo, tú brotas periodismo por todos lados, ¿no? Bueno, yo me presento, pues como yo soy Rojas, soy periodista, pues sí tengo todos esos años en el gremio periodístico, bueno, licenciado en periodismo, miembro de diversas organizaciones internacionales como el Centro NAI para el Periodismo de las Américas, miembro fundador de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, entre otras, ¿no? De la Sociedad de Periodistas Ambientales de Estados Unidos. En realidad mi especialidad es medio ambiente, por eso entiendo los temas de medio ambiente del presidente López Obrador, y en general de las corrientes ideológicas que están en pugna actualmente. Sin embargo, pues bueno, como periodistas a veces nos arrastra el análisis político, la economía, y pues bueno, tenemos que entrar en esos temas, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ahorrando tiempo, ahorro mi currículum, por decirlo así, y damos paso a los temas, ¿no? Acá, bueno, suscríbanse a mis redes sociales también, como no, en mi canal Divergente, divergenteTS.com, también tengo una página de internet, y en mis redes sociales DivergenteTS. Mi ideología, por cierto, bueno, aclarando, porque ayer como que quedó un poquito en el aire eso, Paco, como que dices que no eres periodista, eres analista político, eres alguien de izquierda. No, yo creo que hoy en día hay un falso debate sobre si es que eres periodista, eres imparcial, y no eres objetivo. Realmente no hay periodista que sea totalmente objetivo, ¿no? Siempre al momento de elaborar un material informativo tenemos cierta carga ideológica o algo que nuestra persona influye en nuestros contenidos, ¿no? Entonces, pues yo creo que por eso te dice, soy un periodista, cuando me toca cubrir nota informativa, ecuánime, trato de ser lo más ecuánime posible, y así lo he hecho trabajando en algunos medios nacionales. En el último medio nacional que trabajé, ese que comienza con una M y que tiene una I y otras palabras, para Milenio Televisión, pues, enviaba notas muy ecuánimes, aunque yo, siendo de izquierda, pues, pues enviaba información muy ecuánime, ¿no? Entre otros medios a los que he trabajado, que también han sido, pues, ya una larga lista, ¿no? De medios. Y mi ideología, yo sí tengo una ideología, yo sí lo digo abiertamente, me ubico dentro del liberalismo social, no dentro de un partido político, como te lo he dicho, sino dentro de una corriente ideológica, el liberalismo social, que al menos en México, pues tiene 2 siglos. Entonces, pues bueno, yo me di cuenta dentro de la corriente, pues de Hidalgo, de Juárez, de Madero, de Zapata, de Cárdenas. Entonces, pues por ese lado, pues tal vez me ubiquen dentro de la izquierda mexicana, pero mi ideología es el liberalismo social. Perfecto, pues ahí está. Entonces ya sabemos quiénes son los 2 personajes que hoy nos acompañan. Entonces, pues vamos a entrarle en materia, ya para, pues, pues hablar de este tema, que bueno, al final, yo no sé si yo así lo perciba, pero creo que este presidente ha venido a causar más polémica, ¿no? Por todo, no sé, tal vez ha sido hasta un poco más mediático, siento, a lo mejor ahí sería una cuestión de platicarlo, que otros, ¿no? Porque a lo mejor a los otros se les criticaba mucho cuando cometían un error, ¿no? Como que se hacían mediáticos cuando cometían un error. Y en cambio acá como que Andrés Manuel López Obrador continuamente está siendo criticado todo el tiempo. Entonces, bueno, el primer tema que vamos a poner sobre la mesa es la conferencia mañanera. Ya sabemos que hay mucha crítica. Por un lado, hay quien dice que esta conferencia mañanera el presidente solamente la utiliza como cuestión electoral, como promoción política, como para ayudarse, para llevarse votos a su partido político, que es Morena. Por su parte, la gente de Morena y la gente que, bueno, lo apoya, pues dice que es un ejercicio democrático, abierto a la información, y entonces, pues de entrada tenemos estas 2 posturas, ¿no?
quien lo ve como un tema electorero y quien lo ve como un tema de democracia electoral. Empezamos con este tema y bueno, empezamos con Pepe Nader. Gracias, Francisco. Pues mira, antes de iniciar con el tema de las conferencias, para poder entrar en contexto, a mí me gustaría destacar algo importante. Fíjate que para mí, el 30 de noviembre de 1964 fue una fecha muy especial en la vida del país, de México. Fue el último día que gobernó Adolfo López Mateos. ¿Y por qué te comento esto? Porque para tu servidor, después de Adolfo López Mateos, el país se vino en picada. Yo creo que fue el último buen presidente que tuvo este país y después no podemos rescatar a ninguno. Hay que señalar que Gustavo Díaz Ordaz tuvo buenos números económicos. Digamos que con Adolfo López Mateos y con Gustavo Díaz Ordaz se creció en México como nunca se había crecido. Sin embargo, Gustavo Díaz Ordaz, pues lo antecede el haber sido un asesino y un cobarde y muchas cosas que ahí tiene guardadas y que finalmente lo han puesto en un lugar muy especial de nuestra historia, como eso, como un asesino. Entonces, pues bueno, después se vino esta dictadura perfecta, esta dictadura priista, pues ahí disfrazada de democracia, donde se vienen crisis terribles, crisis ocasionadas por la incapacidad, por los rateros que fueron los expresidentes y todos los que estuvieron con ellos. Y en el 2000 se viene este cambio. Yo todavía me acuerdo del "no nos falles" en el Ángel de la Independencia, que aunque uno no fuera panista, pues uno decía, pues igual y es la oportunidad para que México cambie. Y la realidad es que vino Vicente Fox y vino Felipe Calderón y este país no cambió, al contrario, se vino para abajo en cuestión económica, se vino para abajo en corrupción, en inseguridad, en muertos, y luego regresa el PRI con Enrique Peña Nieto, un conocido de todos nosotros, de los mexiquenses, y bueno, tiene una de las peores administraciones que yo recuerde en mi vida, de las peores. Y bueno, pues hoy tenemos la herencia de lo que esos errores de estos gobiernos del PRIAM nos deja. No hay que olvidar algo que se me hace sumamente importante. Finalmente, el que hoy gobierne Andrés Manuel López Obrador es producto del hartazgo, del coraje y del odio que el pueblo le tenía a los priistas y a los panistas. Por eso gana Andrés Manuel con una elección histórica. Ya ahorita analizaremos lo que han sido estos 2 años, pero a mí sí me gustaría empezar con algo muy importante, que el pueblo mexicano no pierda la memoria de lo que han hecho los que han estado antes de Andrés Manuel López Obrador. A mí me gustaría empezar con eso, Francisco, que no perdamos de la mente y no perdamos de vista todo lo que han hecho los priistas y los panistas a México y que ha sido muy dañino. Insisto, después de Adolfo López Mateos, no hay uno que yo pueda decir ha sido buen presidente. Y si me permites, pues de las conferencias, ¿qué te voy a opinar? A mí se me hace una exageración, te lo digo como periodista, se me hace un bombardeo de información, pero finalmente es la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador. A él le gusta marcar la agenda. Por eso, desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, tenía la misma estrategia, sus mañaneras a las 6 de la mañana. Y ahora, pues bueno, hace lo mismo. A él le gusta marcar agenda, a él le gusta decir de qué se tiene que hablar en este país, porque no hay que perder de vista que tenemos a un presidente sumamente mediático. Ya ahorita platicaremos de si se pelea o no con los medios, pero de que Andrés Manuel es mediático, claro que lo es. Lo es desde que fue jefe de gobierno, desde que buscó la presidencia hace 18 años, y los medios de comunicación han sido un factor fundamental en su carrera política y actualmente como presidente, porque ya sea para criticarlo para bien o para mal,
pero la gente habla todos los días del presidente. A mí, como periodista, se me hace una exageración todos los días las mañaneras. Si nos diera 2, 3 conferencias a la semana, más sus eventos, más lo que dijo en sus eventos, porque si ustedes se dan cuenta, se pierde lo que dice en sus eventos y en su gira. Realmente la agenda es a través de las mañaneras. A mí me gustaría saber qué dijo en Oaxaca, qué dijo en Tabasco, qué dijo en el Estado de México, y no solo qué ha dicho en las mañaneras. Esa es mi opinión respecto al contexto primero de lo que es el gobierno en México a partir de esta fecha tan importante que yo les digo hay que recordarla, 30 de noviembre de 1964, último día que gobernó Adolfo López Mateos, y de ahí para adelante empezó la desgracia gubernamental para este país. Perfecto, muy bien, Pepe. ¿Tú cuál sería tu opinión, mi buen Isma, acerca de esto de las conferencias mañaneras? Bueno, nada más precisarle un dato aquí a Pepe, que en el sexenio de López Mateos se creció un 6.37%, mientras que en el de Gustavo Díaz Ordaz 6.23%, casi crecieron lo mismo. Hubo un año, el último de López Mateos, que creció 11%. Yo hice un análisis sexenio por sexenio desde Lázaro Cárdenas hasta el primer año de López Obrador, en donde explico cómo y por qué se fue creciendo, y la crisis del 85, también lo explico, está en mi canal, también lo pueden revisar. Espero que no se aburran, es media hora de análisis económico, pero bueno, también mi especialidad es el análisis económico, ¿no? Ahora, hay que entender por qué, en un momento más explico por qué me parece de seguridad nacional el que el presidente se mantenga con sus conferencias mañaneras. Bueno, ahorita lo explico. Por otro lado, ya que lo mencionabas, Pepe, pues sí, López Mateos fue tal vez de los últimos grandes mexicanos, fue de los últimos que ayudó a generar gran riqueza. A partir de ahí, del sexenio de Díaz Ordaz en adelante, fueron sexenios en donde ya no sabían qué hacer con tanta riqueza. Entonces comenzó la aleluya del partido autoritario del PRI, y todos, venga para acá toda esa riqueza, ¿no? Toda esa gran producción se fueron a unas pocas manos, se fueron a concesiones con amigos. Sin embargo, quedó todavía el sentimiento nacionalista hasta mediados de los 80s. Pero fue a partir del sexenio de Miguel de la Madrid cuando entró el nuevo modelo económico, que es el liberalismo económico, en ese tiempo impulsado por Milton Friedman y su maestro Friedrich von Hayek. Pero bueno, ese es un tema que ahorita vamos a tocar, ¿no? ¿Por qué me parecen de seguridad nacional las conferencias del presidente López Obrador? Porque si no lo hiciera, si no saliera todos los días pues ahora sí que a batear toda la hazaña con la que se dejan venir, ¿qué te gusta? El 95% de todos los medios del país. Y tal vez estoy siendo conservador, pero es una campaña brutal, permíteme. Es una campaña brutal, que tiene en la desinformación a la gran parte de la población. O sea, si tú dices, es que no sabemos qué sucede en Oaxaca, porque los medios no lo difunden. Los medios nacionales, los medios convencionales no lo difunden, o lo difunden tergiversado. Entonces, ¿qué hace el presidente? Pues dice, pues salgo y doy mi versión, y habemos varios que difundimos y que analizamos esos temas, y que a través de las redes sociales, pues es como se informa mucha gente. Por eso el fenómeno de los youtubers grandísimos que tienen, pues, rating comparados con los que tienen los principales medios nacionales, o más en algunos casos, ¿no? Y además un prestigio increíble. Pero eso es necesario. O sea, hemos tenido que salir a decir, por ejemplo, yo en mis transmisiones que hago diariamente en la noche, trato temas que no los toman Televisa, ni Milenio, ni nada, o los toman desde un punto de vista total y absolutamente torcido. Ni se diga Ciro Gómez Leiva en las noches en su homilía. Entonces, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué se ve obligado el presidente a hacer? Pues salir a dar su versión. Y aparte de eso, imagínense, pónganse en los pantalones, en los zapatos de un buen empresario ecuánime, no fingidores como Claudio X González o los Vázquez Alir. No, un verdadero empresario necesita saber información verdadera para saber cómo manejar sus finanzas. Entonces, ¿de dónde puede obtener información verdadera? ¿Del Universal? ¿De Reforma? ¿De Milenio? ¿Del Economista? ¿Del Financiero? Obviamente no.
ellos tienen una línea que es su línea de ataque. Entonces esa información no le sirve a un empresario para tomar decisiones acertadas. Entonces tiene que ir a la base, que es a lo que dice directamente el presidente, y checar los indicadores económicos reales. Entonces, pues bueno, es de seguridad nacional porque, como les digo, los ataques contra el presidente López Obrador son tremendos. Es el presidente que más, bueno, casi más lo han atacado en comparación de Madero, lo acierta el presidente, y no de ahorita, estamos hablando más de 25 años, desde que era líder en Tabasco y hizo el bloqueo de los pozos petroleros. Desde ese tiempo lo traían en salsa. Él no fue violento ahí, él solo bloqueó caminos. Sin embargo, pues llegó la policía y pues desalojó a todos con violencia, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a forjar un líder y fue mediático. Entonces, pues que si es necesario que esté en las mañanas, yo sí, y a mí como analista y como alguien que necesita saber cuál es el pulso de la información todos los días, me sirve. Yo sí lo veo y a mí me sirve. Entonces yo estoy a favor de que lo haga, ¿no? Lo que sí no me gusta de sus mañaneras es que a veces se avienta un gran choro, no choro porque realmente muchos dicen, bueno, ¿qué está diciendo choro? No, es que está hablando de historia. Y a la gente, mucha gente que tal vez no le gusta abrir un libro, no entiende la historia. Dices que eso ya pasó, dice la derecha, es que eso ya fue. No, la historia está muy presente, nos ayuda a entender precisamente nuestra realidad. Entonces, pues bueno, tal vez yo le aceleraría un poquito su forma de expresarse más rápido y que le diera más la palabra a más reporteros, porque a veces llegan a ser muy poquitos. Pero bueno, para mí es de seguridad nacional la mañanera. Perfecto. Por ahí tenías algo que replicar, mi buen Pepe, te quedaste ahí con la palabra en la boca. Oye, yo no creo, ahí yo le diría a Isma, a veces yo creo que ese es el problema de la gente que actualmente apoya tanto a Andrés Manuel, que repite sus mismas palabras, y no todo lo que diga Andrés Manuel es cierto o es correcto. Yo no creo que el 90% o 95% de los medios diario ataquen a Andrés Manuel. No creo. O sea, yo te lo digo, como periodista, como director de un medio de comunicación, yo no me levanto pensando cómo voy a joder a Andrés Manuel. No lo hago. Nosotros hacemos... Al contrario, nosotros le dedicamos aproximadamente una página o 2 páginas diarias a la información del gobierno federal para que la gente lea y sea la que tome la opinión sobre lo que dice el presidente. Sin embargo, a veces el señor presidente dice cosas que los medios tenemos que cubrir, como ahora esto del ya chole, que al defender a este sujeto del Félix Salgado Macedonio, que a mí toda la vida me ha parecido terrible y me ha parecido una de las figuras políticas más podridas que pueden haber en el país, y no lo digo de ahorita, yo lo escribía desde hace años, desde que salió en su motocicleta y desde que borracho le pegaba a los policías, porque ahí están los videos. Bueno, ahora que el presidente dice el ya chole, quien se sube a los medios con ese tipo de expresiones es él, no es que lo subamos los medios. Los medios al final tenemos que decir lo bueno y lo malo que nos diga el señor presidente, y creo que a veces se equivoca en sus discursos y en expresiones como estas. Para mí el ya chole creo que es un error, porque no puedes defender a un sujeto como Félix Salgado Macedonio, que ojalá, o sea, ya vimos que va a ser el candidato de Guerrero, pues ahora en las manos del pueblo de Guerrero estará que un sujeto como él llegue o no llegue. A mí me preocupa por lo que este cuate como político es y por los nexos oscuros que históricamente ha tenido con gente de Guerrero. Eso es lo que me preocupa, pero insisto, regresamos al tema. El ya chole no lo dijimos los medios, el ya chole lo dijo el presidente. Que hay medios como Reforma que le quieren dar mayor impacto y hoy lo ponen en su portada precisamente para desgastar al presidente, porque es evidente que si traen una lucha algunos medios con el presidente, pues bueno, ya es otra cosa. Pero la mayoría de los medios yo creo que hemos sido objetivos. Hemos hablado de las cosas positivas del presidente y de las cosas negativas. E insisto, para mí el tema de las mañaneras todos los días
es desgastante. No sé, a ver, Isma, tú que te dedicas a esto del estudio, ¿qué otro país tiene mañaneras todos los días? ¿Qué otro presidente? Pues parece ser que Biden quiere entrar en esa dinámica. Ya había anunciado que iba a dar una conferencia diaria. Entonces, pues bueno, comenzando por Estados Unidos, que quiere parecerse mucho a México. No sé, el presidente Trump quedó fascinado con AMLO y ahora Biden también. Entonces, pues bueno, tal vez comenzando por ahí, podríamos hablar de que da esas conferencias. Angela Merkel también había comentado algo de pues, exponerse más a los medios. Miren, generalmente los presidentes no se exponen a los medios porque tienen mucha cola que les pisen. Esa es una realidad, ¿no? El presidente López Obrador no sé si tenga mucha o poca o cuánta cola que le pisen, pero dice, venga, y tal vez tú no eres ahora sí que usuario de las mañaneras, pero se expone a que los medios de comunicación nacionales e internacionales le envíen cada reportero deschavetado a quererle sacar una reacción. Yo he visto unas locuras de reporteros de ahí, de agencias como Bloomberg, que tú dices, no, puede ser de AP, del País, no, unas cosas que, bueno, pues, ¿qué les pasa a estos cuates? Lo que quieren es venir a reventar. Y obviamente que, bueno, pues, una palabra que diga el presidente, una que le saque Bloomberg, puede alterar los mercados. Esa es su tirada siempre de venir a reventar. Bueno, a mí no me parece como, tío, una exageración. Ah, por cierto, eso del ya chole, no lo dijo porque lo quisiera decir el presidente, lo dijo porque los reporteros le estaban ingue y friegue y friegue y friegue y friegue. Porque además otra cosa, y eso lo debatió y también con Arturito Espinosa y eso, que sacó un reportaje donde dicen, ¡ay! El presidente López Obrador le da el espaldarazo a Félix Salgado Macedonio. A ver, vean las mañaneras, vean las preguntas que se hicieron en el contexto completo y escriban lo que dicen. Porque, pues, le estuvieron picando la cresta y el presidente dice, yo no puedo intervenir. Creo que hay ¿y por qué? Porque no me corresponde. Yo no soy el gobernador de Guerrero, ni el fiscal de Guerrero. Yo no soy el pueblo de Guerrero. Yo no soy el dirigente de Morena, ni soy... entiéndanlo de una vez, se acabó el presidencialismo. Ya el presidente ya no es el que toma las decisiones, ni en el ejecutivo, ni en el legislativo, ni en el judicial, ni es el gran gobernante de todos los estados, ni es el dirigente máximo de su partido. Él dijo, yo, así que se lavó las manos, y no porque diga que esté a favor o en contra, sino que es una decisión de las fiscalías del estado de Guerrero. O sea, a lo mejor es lo que yo le llamo así a los grupos feministas. ¿Dónde está el asunto? Tú que eres abogado, ¿sabes que es fuero común, sí o no? Las violaciones. ¿Este delito es fuero común? Entonces, ¿dónde tienen que reclamar? Pues en el fuero común, en la Fiscalía del Estado. Si no investigó, que reabran el caso y que investiguen. Entonces, lo que tienen que hacer es, miren, hacerle así. Les surge que la gente del pueblo de Guerrero sepa la verdad de lo que sucedió en esos supuestos casos de violación. Y digo supuestos porque todavía no hay sentencias. Tú como abogado lo sabes, no hay sentencia condenatoria ni absolutoria. Entonces, yo como ciudadano, yo como analista, digo, urjo a la Fiscalía del Estado de Guerrero para que le apuren. Si ya están, yo no sé en qué momento procesal estén ahorita, si ya está ante un juez, pues que le apure el juez, que se vea. Y si no, Morena se está arriesgando a postular un candidato que después lo bajen por un asunto y vaya a dar hasta el tambo. Bueno, pero el presidente ya lo demostró muchas veces, no se mete en asuntos del partido, ni se mete en los estados, ni se mete en los otros poderes. Es más, no sé si recuerdas, que seguramente no, porque tal vez, como dices que no eres usuario de las mañaneras, hace poco le reclamó a Mario Delgado y a Ricardo Monreal, así, en cadena nacional, les dijo, y hasta pusieron su cara de idiota los dos, porque les dijo, a ver, dice, yo te envié unas iniciativas, me las mandaste al congelador, ¿qué pasó? Tanto a Mario, para reclamarle lo de tanto lo que sucede en la Cámara como en el Senado. No obedecen al presidente, no porque no quiera él que lo obedezcan, es que ya no hay presidencialismo. Entonces, parece que con ya chole, ¿no? Yo también digo, ya chole, vayan y
Quizás a Mario Delgado sí lo puedan seguir atacando, porque pues, él es el que está respaldando a Félix Salgado. Pero bueno, ahora, también tú como abogado sabes que él está en uso de sus derechos constitucionales. No tiene ninguna sentencia condenatoria que le impida que pueda ser candidato. Entonces, entendido lo anterior, que las autoridades del estado de Guerrero se apuren para que aclaren esto y ya que dejen de estar fregando al presidente, porque cuando van a la mañana y están friegue y friegue y friegue sobre uno de estos temas que no le corresponden, hay otros temas que sí realmente interesan. Entonces, por una agenda de escándalo mediático que traen encima la mayor parte de los medios actores, quiero precisar, los nacionales, quisiera ver cuál no, que traen esa agenda nacional de estar desgastando, de estar friegue y friegue, hay temas importantes, yo lo dije ayer en un video, el Nevado de Toluca se nos está quemando a cada rato, hay una degradación enorme, pero no sale a la agenda porque hay escándalos mediáticos todo el tiempo, ya se peinó, que si usó cubrebocas, que si no, o sea, pura basura informativa que hace que la gente realmente le pudran la mente y no vea las cosas con claridad. Desgraciadamente así es, y luego tiene que salir todos los días. Si ahora que se enfermó, la derecha estaba así con jajaja, 2 semanitas o 3, ojalá y se muera, y vamos a estar atentos para soltar toda la clase de fake news, y lo intentaron, y de forma muy miserable, muy miserable que se vio la derecha durante este periodo que se enfermó, y se la pelaron, porque aún así... A ver, a mí me gustaría precisar algo, ¿no? Yo sí soy asiduo de las mañaneras porque diario publico su conferencia mañanera, diario. Entonces sí, sé lo que dice en la conferencia. ¿Sí ves las 2 horas? ¿Perdón? ¿Sí ves las 2 horas? No, en lo absoluto, pero sí trato de seguirlo a través de la propia prensa, a través de sus propios videos. Entonces, no, imagínate ver 2 horas diarios, Andrés Manuel, me vuelvo loco, mano. Entonces, no, yo me informo, pero sí seguimos las conferencias y a mí me gustaría destacar algo. A mí ya me tocó ir a una conferencia. Ya estuve en una mañanera cuando estuvo aquí en Valle de Bravo, y la verdad, muy temprano, nos fuimos a las 3 de la mañana y todo para seguir los protocolos, y estuvimos ahí, y la verdad es que yo no dejaba de alzar mi manita, porque yo quería preguntarle en esa ocasión sobre el número de periodistas que sigue siendo atacado, vulnerado y asesinado en México. Y esa era mi pregunta, porque acababan de matar a un compañero y alguna compañera también en esa época, y pues hoy nada más volteaba el presidente, se reía y me toreaba, ¿no? Pero la verdad es que fue una buena experiencia estar en la mañanera, como periodista te lo puedo decir, es muy diferente verla en la tele a estar ahí, ¿no? O sea, te da otro sabor, estar enfrente del presidente, yo te podría decir que se te hace un tipo hasta agradable, o sea, cuando tú estás enfrente de él, yo lo platicaba ese día, qué diferente es estar en persona, porque hasta agradable se te hace, pero bueno, regresamos al punto, finalmente yo creo que, y si quieren, yo concluyo con esto, para mí el tema de las mañaneras todos los días es un exceso y creo que no por mucho querer comunicar signifique que estés comunicando correctamente. Yo creo que al presidente le ha fallado comunicar de manera correcta muchas cosas y muchos de los escándalos han emanado precisamente de su boca o de la boca de su propio gabinete. Perfecto, bueno, ahí está, ya para cerrar este tema, ¿vale? ya escuchamos ahí los 2 puntos de vista, si quieres ahorita concluyes, mi buen Isma. Yo nada más decir, creo que aquí escuchando los 2 puntos de vista, yo sí podría decir que de pronto sí me parece que hay medios muy tendenciosos, que sí se ve muy marcada el ir a atacar. Sin embargo, también coincido con Pepe que sí es un exceso, tal vez sí pudiera hacer la conferencia 2, 3 veces a la semana, y eso también generaría que no se generara la agenda, ¿no? Lo que dice Pepe, porque sí también es una realidad. Todo lo que se empieza, lo que sale en la mañanera es lo que marca ya la información del día.
y de ahí se parte y genera mucha polémica, y también sí es una realidad que se pierden otras noticias que también son importantes. Nada más rápido, tenemos ahí algunos comentarios para que pues también vean que estamos ahí al pendiente. Por ahí Víctor Sánchez nos saluda, Gabriel Valdés le manda un abrazo a Pepe, David dice, México mejorará cuando mejoremos cada uno, está en las manos de cada quien. Dice César Sánchez, Ismael, el caso de Ciro Gómez Leiva, ¿por qué no lo crees objetivo? ¿Y qué opinión tienes del llamado padre del análisis superior que sale en el mismo noticiero? ¿Qué intereses persigue? Bueno, ahorita la contestamos. Y por ahí Raúl Mandujano, que es conocido de todos nosotros, dice, ahora resulta que Andrés Manuel o el chairismo deben dictar la nota de los medios y justificar los errores del show mediático. Nos vemos, mi querido Pepe, ni cómo debatir con el fanatismo, dice. Bueno, pues ahí está la opinión. Mi buen Isma, te paso la bolita para que concluyas lo de las mañaneras, y bueno, ya tienes ahí 2 cuestionamientos, pues si quieres de volada ahí, pues contestarlos, así, y para seguirle con el otro tema. No, pues yo insisto que las mañaneras y que la comunicación, que pues nadie es perfecto, ¿no? Digo, yo quisiera que tal vez fuera un poquito más rápido al hablar, pero en general me agrada porque tal vez mucho no lo entiende, pero el presidente es un experto en historia, ¿eh? Yo soy fanático de la historia, me encanta, de verdad me encanta, y lo cito mucho, historia. La economía también me encanta y también hago alusión a la economía. Entonces, pues, me gusta lo que dice porque, pues, hay que entenderle, ¿eh? No es sencillo. A muchos dirán que piensan que es alguien hasta bla, 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 bla. Pero hay que entender que pues, hay mucha teoría de fondo, hay mucha, ahora sí que historia dentro de esa historia que nos explica la realidad y que comprende, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, en el conflicto reciente donde los derechosos querían que México fuera a bajarse los pantalones cuando la elección de Estados Unidos, ¿por qué no felicita a Biden? ¿Por qué? Bueno, no, el presidente no hizo nada nuevo, fue la doctrina Juárez y la doctrina Carranza que en ese momento se aplicaron. Lo único que hizo el presidente fue aplicar los principios más puros de la diplomacia mexicana. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Para muchos que no lo entendían, yo no es que presuma, pero yo antes de lo que lo dijera el presidente, yo ya sabía y lo había explicado en mi canal por qué el presidente no había felicitado, ¿no? Sino hasta que la ley se lo permitió, envió una carta. Esa misma tarde que se anunció que le daban ya el triunfo a Biden, en ese mismo momento, ahí está, ¿no? Porque se tiene que ceñir a las leyes. No podemos estar siendo ya súbditos de poderes extranjeros, ¿no? Entre otro tipo de conflictos. Entonces, pues bueno, para mí la mañanera es de seguridad nacional, porque de otra forma la jauría de medios de comunicación, empresarios, comentócratas y toda esa gran gente que busca la reinstalación de un modelo económico que no tiene sentido, porque al final de cuentas ese es su objetivo, reinstalar un modelo económico fracasado, que a lo largo les puedo hacer un recuento de los últimos 2 siglos y les voy a demostrar que ese modelo económico, cada vez que se ha aplicado, ha fracasado. Y cada vez que se ha aplicado el modelo de democracia social, el progresista, en estos momentos en el estado de bienestar, ha triunfado. Y aquí tengo un análisis que, como se los dije, lo puede mostrar. Entonces, para mí es de seguridad nacional. Por cierto, y saludo a los compañeros que están comentando, comenten, por favor, eso es lo más chido del mundo. Pero comenten con madurez, ¿no? Porque precisamente yo te dije, Pepe, qué chido diálogo contigo porque tú eres un caballero. No eres como algunos otros ahí, monstruos de Java que están por ahí opinando. Chairo. Oye, yo te diría, Ismael, Chairo. Ajá. Que ¿no? Yo no utilizo, y de hecho en el periódico tenemos prohibido usar los términos chairo y fifí. A mí no me gusta, porque yo sí creo en un México unido, y creo que un gran error que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador es en los calificativos y adjetivos que ha usado, donde sí ha sido factor de fractura, y por otro lado, estos grupos conservadores
a mí no me gusta usar el término neoliberal, porque muchos de ellos ni siquiera saben qué es el ser neoliberal, o sea, entonces yo soy conservadores, contrarios a la ideología de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, pero creo que esa fractura, yo en mi columna, en mis redes sociales, no me gusta usar groserías, no me gusta ofender. Cuando a mí alguien en Twitter, en Facebook me ofende, procedo a reportar y a bloquear. No me voy a poner a pelear con gente a la que pareciera le gusta ver arder a este país cuando más unidos necesitamos estar. Estamos atravesando un momento equiparable a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, donde hoy esta pandemia nos ha costado miles de vidas, muchas tragedias, y más que nunca los mexicanos tenemos que estar unidos para atender un tema de salud, pero que también ya se convierte en un tema muy grave económico y derivado del tema económico, otros problemas. Entonces el país más que nunca debe estar unido. Debemos dejarnos de estos adjetivos y de estos calificativos de chairo, de fifí, creo que ahí se ha equivocado el presidente, porque además él ha dicho que él pretende ser factor de unidad, lo acaba de decir ahora que regresó de la enfermedad y que yo en lo personal le decía que se recuperara, por favor, pues si es el presidente de nuestro país, el hecho de que le pase algo al presidente de nuestro país representa un golpe político, económico, social y de muchos aspectos que ahorita no nos conviene. Entonces, pero él decía que él quería ser factor de unidad en este país. Entonces, si Andrés Manuel López Obrador quiere ser factor de unidad, creo que debe cambiar ese discurso y esos calificativos. Y por otro lado, no coincido con eso de que ha sido el presidente más atacado. No, a ver, momento, a Fox también le partían la madre, y no se diga a Felipe Calderón y a Peña Nieto. Bueno, a Peña Nieto diario no lo bajaban de tonto, de burro, de ignorante. O sea, perdónenme, o sea, tengamos memoria. Y a Peña, desde que va a la Feria Internacional del Libro, desde ahí empezó su acabose intelectualmente, porque a partir de ahí nació el presidente tonto y todo mundo lo decía a diario. Entonces, no, Andrés Manuel le toca y le corresponde lo que a los presidentes les corresponde y les toca cuando se equivocan. Esa es mi opinión. No creo que sea el presidente más atacado desde Madero. Ese es el discurso ahí que saca muy bien con base a esta idea de su historia y de querer justificar muchas cosas con la historia. Pero en mi opinión, eso sería, mira, ya se nos fue, ya nos cortaron a Isma, caray. Ahí está, no, ahora sí que le falló el internet. Tuve que cambiar de equipo. Los liberales, Ismael. Esa es mi opinión, órale, adelante. Está bien, bueno, pero en mi opinión, eso sería, mira, ya se nos fue, ya nos cortaron ahí. Alguien le está retroalimentando. Que le ponga mute, Ismael. Creo que por ahí alguien dejó teléfono prendido o algo está retroalimentando. Creo que tú, buenísima. En mi opinión, eso sería, mira, ya se nos fue, ya nos cortaron ahí. Creo que tienes abierto tu teléfono, el audio. Es lo que estoy viendo, Voy. Creo que ya. Por ahí te debe haber quedado. Perfecto, ya. Bueno, pues estábamos aquí con este tema que se puso bueno. Pasamos ya a otro, porque ya nos colgamos con la mañanera. Ajá. El otro sería si realmente hay una censura a periodistas en este sexenio del presidente AMLO, si realmente le exista, y en general, ¿no? Una censura a la libertad de comunicación. Ese sería el otro tema, que también está muy criticado. Por un lado, pues vemos un presidente que se muestra muy abierto con las mañaneras, recibe a todos, recibe a youtubers, recibe a los grandes medios de comunicación. Sin embargo, hay otros, bueno, por ejemplo, ya ven que se está ahí en boga, o la polémica de que Carlos Loret de Mola salió de Televisa, lo que dicen,
porque así lo pidió el presidente, ¿no? Que según iba a firmar un contrato y que esa fue la condición que saliera Carlos Loret de Mola. Entonces, bueno, si vemos esta postura, se podría pensar que sí hay una censura. Sin embargo, a su favor del presidente está esta cuestión de la mañanera, que otra vez de alguna forma la vamos a retomar, en donde pues está mostrando una apertura a escuchar a medios. Y ahora, bueno, también al parecer, y bueno, ahí ustedes corríjanme, ustedes están más metidos en esto, en este sexenio al parecer no se ha escuchado tanto asesinato de periodistas como en el sexenio pasado. Pero les dejo abierta la pregunta. ¿Con quién nos quedamos? Con Isma, sí, Isma, porque estaba cerrando tu papá. Entonces, mi buen Isma, ¿cómo ves esto de la censura a periodismo en este sexenio y en general a la libertad de expresión, cómo se está manejando en nuestro país? Mira, bueno, nada más precisando lo de Loret de Mola, eso ya se desmintió, eso realmente fue ahora sí que un borrego, una noticia falsa, para pues precisamente pues, empañar y enrarecer el clima, ¿no? O sea, eso yo creo que, pues eso ya, ahora sí que ya fue y pues ya ni qué hacerle, ¿no? Pues censura, mira, yo como periodista alternativo, me considero alternativo, me siento más seguro. ¿Vieras que me siento más seguro? Tengo amistades en otras partes del país y bueno, parece ser que el Estado ya no es el que reprime. Antes, el Estado te reprimía de muchas formas. Actualmente hay más libertad de expresión y analizando caso por caso, porque sí han habido muchos casos de compañeros, no solo asesinados, sino también intimidados, tanto física, porque hay varios niveles de agresión. Han habido muchos casos que no se cuentan y hay algunos que tratan de llegar a la fiscalía, que es algo que también se está saneando. Los anteriores sexenios crearon, me parece que desde Vicente Fox, se creó una fiscalía especial para delitos de la libertad de expresión, lo cual fue una verdadera vacilada. Yo estuve y fui de los organizadores de la primera marcha que hicimos, la más moderna, por decir, en el 2000, la marcha Ni Uno Más. Lo organizamos varios periodistas que estábamos al tanto de los numerosos homicidios de periodistas que vivían en el sexenio de Vicente Fox. Y bueno, de ahí a la fecha, pues esa fiscalía ha servido para nada. Eso sí, tiene un fideicomiso bastante jugoso, del cual no sabemos. Yo mismo le pregunté a uno de los fiscales, le digo, a ver, ¿cómo andamos en cifras? Me dice, es que no tengo cifras, no tengo datos. Entonces, ¿para qué viene a hablarnos a nosotros? Y nos están diciendo que sí, están trabajando, cuando ni siquiera te puede decir cuántos periodistas han sido asesinados en el año, y cuántos han tenido que tener protección, o sea, todas esas informaciones no sabía. Entonces era un par de papanatas, los dos fiscales que estaban encargados, que bueno, ya se está, pues ahora sí que se está saneando, creo que ya no están, pero por parte del Estado ya no se reprime. Yo me siento más tranquilo. El poder público generalmente es el que más reprime a los periodistas, porque, por ejemplo, el caso del compañero Paul Velázquez, que va a las mañaneras, el que le dicen estúpidamente falso pirata, ya quisiera ver que a los que le llaman así recibieran varios balazos. Uno del que casi le cuesta la vida, le entró en la cara y le voló casi de cacho del maxilar o algo así, y el ojo, de milagro está vivo, y es por eso que mucho tiempo tuvo que andar trayendo un parche, porque si no es que es falso pirata, porque sí tiene bien el ojo, no, se le fue sanando. El parche lo utilizaba porque no podía mover la pupila, entonces se le secaba el ojo, entonces tenía que traer parche. Pero bueno, las agresiones que antes vienen del poder público, sobre todo presidentes municipales y en algunos casos gobernadores. ¿Y cuál era la presión con la que nos sentíamos mal los periodistas? Es que como es un delito que se hizo federal por atentar a la libertad de expresión, pues no veíamos respuesta. O sea, se quejaban y ¿qué decían los, en el mejor de los casos, te mandaban a vivir a otro país, así en el mejor de los casos, pero generalmente no tenían protección. Entonces los grupos de la delincuencia organizada que trabajaban en conjunto con las autoridades, pues bueno, eran los que acababan con los compañeros, y sigue siendo así actualmente. Las agresiones vienen
por parte del poder público, de presidentes municipales o algún funcionario, en conjunto con los grupos del crimen organizado. Ahora, ¿cómo me siento en este sexenio? Me siento mejor, me siento más tranquilo. No veo realmente, como dicen, es que hay atentado a la libertad de expresión. Que me digan dónde. Y ya con eso, que me digan dónde. Ok, perfecto. Pues ahí está el punto de vista de Isma. ¿Tú qué puedes decir, Pepe? También vi que como que no estabas muy de acuerdo cuando yo expresé que aparentemente ahora hay más tranquilidad para los periodistas. ¿Tú qué nos puedes decir? Tu micrófono, el micro. Activa el micro. Listo. Ok. Te comentaba, no lo digo yo, están las cifras oficiales. Desde diciembre del 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo como presidente, a noviembre del 2020, perdieron la vida 38 periodistas siendo asesinados. Y esto es un informe presentado por la propia Secretaría de Gobernación. Entonces, Francisco, te corrijo, este sexenio ha sido muy rojo para el periodismo. Sin embargo, yo coincido en un punto aquí con Ismael. Yo no creo que sea producto del gobierno federal. Hasta el momento, yo no creo que el gobierno federal esté censurando. Yo soy periodista, trabajo en un medio de comunicación, bueno, en varios medios de comunicación, y hasta el momento yo no me he enterado que llegue la línea de la Oficina de Comunicación Social o de alguna autoridad federal diciendo no hables de esto, o sí tienes que hablar de esto. Entonces, no creo que hasta este momento haya una censura, y confío en que así sigamos, porque recordemos que la libertad de expresión es uno de los principales derechos constitucionales, el artículo 7º constitucional, que garantiza a todos los mexicanos el podernos expresar, no solo a los periodistas. Sin embargo, pues los periodistas ejercemos más este derecho. Entonces, no creo que haya una censura, pero que sí hay y que hay que señalar. Hay una fuerte agresión y una fuerte línea en contra de muchos periodistas. Y el señor presidente Andrés Manuel López Obrador se ha equivocado cuando generaliza y cuando habla de los comunicadores, porque finalmente no todos somos iguales. Así como no todos los políticos son iguales y no todos los empresarios son iguales, no todos los periodistas somos iguales. Y cuando él agrede y generaliza a los periodistas y a los comunicólogos, le está haciendo un daño a la libertad de expresión. Se está equivocando y provoca que a su vez la sociedad pues agreda a los periodistas, al menos todos los seguidores del presidente y todos los integrantes de Morena. No, los periodistas no somos los enemigos de este país. Al contrario, los periodistas hemos construido con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, parte fundamental de que este país pueda saber, y la sociedad, lo que está pasando todos los días. Hablan hoy que en medio de la pandemia los doctores han trabajado todos los días, las enfermeras, el personal médico. Les voy a decir algo, nosotros los periodistas, y aquí están dos compañeros míos, no hemos parado desde que en marzo se nos informó que íbamos a tener pandemia. Al contrario, hemos tenido que trabajar a marchas forzadas, conviviendo con el virus, arriesgándonos a que nos pueda pescar en cualquier momento, para informarle a la sociedad de manera oportuna, veraz y profesional lo que está pasando en esta crisis. Entonces, no hay censura, pero sí hay una guerra frontal mal enfocada del presidente cuando generaliza contra todos los periodistas, porque no todos estamos en su contra, insisto, yo le deseo que al presidente le vaya bien, aplaudiré o reconoceré o escribiré positivo cuando haga algo bien, pero también hablaré mal cuando se equivoque, porque finalmente para eso nos dedicamos los periodistas, para ser objetivos y para ser plurales y para hablar de la verdad. Perfecto. Aprovechando, hoy en la mañana, de hecho, en la mañanera, se enganchó con Loret de Mola,
por la situación de que incluso le dijo, ¿no? Que le cambiaba la plusvalía del Tren Maya por su departamento en Miami. Ese tipo, como dice Pepe, se engancha un poquito con los periodistas y a lo mejor Isma podría decir, bueno, es que también hay una aclaración. En este caso concreto, ¿ustedes cómo pudieran evaluar que le contesta en la mañanera y que retome este tema? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Como bueno o como malo? Mira, es que hay que entender la naturaleza humana. Tú no puedes estar atacando a alguien todo el tiempo. Imagínate que diario, afuera de tu casa pateas un perro, y diario. En algún momento, pues primero no te va a, primero se va a quitar, no se va a dejar y hasta te va a agredir. El presidente, pues tal vez no, digamos que cae en ese entendido de ser tan bravo, pero ha sido vilipendiado, es que parece que no tenemos memoria, pero hace rato referí desde la campaña, desde el Tabasco, cuando los pozos petroleros que bloqueó los caminos, más no las instalaciones de Pemex, ha sido vilipendiado de una forma tan miserable, tan ruin, tan soez, que pues ahora sí que este tipo de actores como Loret de Mola, que diario, y especialmente los viernes, ya después del mediodía, cuando libera su reportaje especial para que tenga efecto los fines de semana, o sea, ya es un plan, ya es una estrategia para precisamente desgastar. Entonces, pues ahora sí que socarrón, así como echándole relajo, dice, pues yo te cambio lo que tú dices, la plusvalía de mi ranchito, de allá de Tabasco, por tu departamento en Miami, ¿no? Pues dices que va a costar más mi plusvalía, ¿no? Entonces, pues bueno, como él, y yo también a veces he utilizado el hashtag prensa inmunda, porque me parece una prensa inmunda. Yo no me identifico con ellos, y conozco muchos de medios nacionales, y hemos trabajado incluso juntos, pero yo no me identifico con ellos. Eso es algo un hecho. Hay que tener dignidad, y ellos no se pueden llamar periodistas si están torciendo ni siquiera la verdad, están torciendo una supuesta realidad que solamente en sus mentes existe, con el fin de regresar a un régimen político, a un régimen económico que, como le dije, ya está caduco. Porque a final de cuentas, las luchas, yo sí utilizo el término conservador, por cierto, las luchas están entre quienes que regresen al modelo económico neoliberal, que aunque no lo entiendan, dicen, yo soy neoliberal. Sí, güey, vives aquí en Casas Geo. ¿De qué hablas? O sea, ¿de cuánto dinero tienes en tu...? O sea, es tonto que digan que son neoliberales, ¿no? Entre un régimen neoliberal y el estado de bienestar. Son dos teóricos diferentes. Por un lado está Friedrich von Hayek con su liberalismo económico, neoliberalismo, y por otro lado está John Maynard Keynes con su estado de bienestar. Hay que entender, a final de cuentas, hay que dejar de tener pensamiento aldeano, hay que verla en más amplio el espectro de qué cosa es, al final de cuentas, el gran debate que está de fondo. Estos periodistas, estos analistas, pues son soldados de un régimen que está peleando por regresar. Eso, al final de cuentas, esto es eso, y está más que demostrado que el interés económico está por encima, y no me refiero a ellos les pueden dar 1, 2, 3 milloncitos, no, sus patrones son los que se llevan los grandes contratos, las grandes concesiones, los grandes beneficios, las evasiones de impuestos, que ese es el fondo que le pagan a Denise Dresser, que le pagan a Loret de Mola, que le pagan a Ciro Gómez Leiva, a Broso, a Sergio Aguayo. Todos tienen, es más, váyanse apenas al SAT, le encontró cuentas raras a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, algo así legal, claro. Entonces, ojo con eso, el debate de fondo es la economía, pero bueno, entonces para mí, mucho lejos. A mí me gustaría señalar algo al respecto. No hay que olvidar que los medios de comunicación son empresas, y eso es algo que a veces la gente no entiende. Los medios de comunicación son empresas, pagan salarios,
pagan impuestos, pagan seguro social. Y para poder pagar todo eso, necesita haber fuentes de ingreso. Entonces, ¿qué tenemos? En este país tenemos medios de izquierda, medios de centro y medios de derecha. Hoy el presidente está obsesionado con Carlos Loret de Mola, pero hay que recordar que Enrique Peña Nieto tuvo en su momento ni más ni menos que a Aristegui, que también diario le ponía el pie. Entonces, yo creo que aquí se debe garantizar la libertad de expresión, y quien debe decidir si escucha o lee a Loret, o si consume a Aristegui, o si consume a Ismael, a Francisco, a Pepe, es la sociedad. O sea, con todo respeto, el presidente se ha equivocado en pelear todos los días con los medios de comunicación. Esa es una visión y una opinión que yo ahorita expreso. ¿Por qué? Él debería garantizar la libertad de expresión, y el que hable mal de él, si quiere aclarar algo, pues que lo aclare, y si no, pues seguir adelante, y que, insisto, la sociedad, el pueblo mexicano, sepa qué medios consume. Si quieren consumir al profesor Molécula o al pirata, estos que tú comentas, yo te voy a ser sincero, Ismael, en la vida como periodista los he consumido nunca, y no me interesa y no se me antoja. Es mi decisión como mexicano. Y aquí pasa lo mismo. Hay que garantizar la libertad de expresión para que garanticemos la democracia que le permita a México seguir siendo un país libre, donde todos tengamos nuestros derechos garantizados. Entonces, más que criticar a Loredo, a Broso, pues que la gente sepa qué consumir y que la gente tome su decisión. Al final, la gente el próximo 6 de junio va a ser la que va a decidir con su voto, ¿no? Vas a ver si le hizo caso a Loredo o no, o si le hizo caso a Ismael, o si le hizo caso al Sol de Toluca, al Valle, o al Reforma, o a Divergente, o al medio que tú quieras. Sí, perfecto. Pero hay que tomar, dijiste algo bien interesante, los medios tienen que pagar una nómina. Ok, está bien, tú eres director de un medio, sabes lo que es batallarle y machetearle para sacar la nómina, pero hay esta mafia de periodistas y medios de comunicación no se acaba. Además, yo trabajé para algunos medios de esos, y te puedo decir que son muy miserables, muy miserables en lo que le pagan a la gente. Y yo conozco otros más que me dicen de TV Azteca que ganan una miseria. Bueno, pero estos cuates, o sea, hacían unos negocios millonarios. O sea, no te puedes, una cosa es que tú tengas una factura que avale cierta publicidad y todo eso, y otra cosa es que de plano quieras, por ejemplo, la concesión de la construcción del aeropuerto de Texcoco, que era pues, un mundo de dinero, y era un barril sin fondo, ¿no? Entonces, no hay que abusar. Y los medios, los que ahorita están atacando al presidente, que son, yo insisto, más del 95% de los medios, hablando de los nacionales, yo realmente tengo un problema que no sé dónde informarme, porque con estos medios inmundos no puedo trabajar porque no sé si me están diciendo lo que me están diciendo es verdad, ¿no? Claro. Entonces, pues estos cuates abusan, quieren, bueno, y en una escala, ellos, digamos, son de los medianos beneficiarios, porque ellos realmente están trabajando para otros beneficiarios, que son los que realmente se llevan las ganancias del país. Esos son los grandes superempresarios, los especuladores, los que se están viendo beneficiados del trabajo que hace la tropa abajo, de estos Loret de Mola, de estos Jorge Berry, de estos como Pablo Iriar, todo eso. Ellos sirven a los que están acá arriba y nos están poniendo al pueblo de México en medio de esa batalla, y eso no se vale. Entonces, pues bueno, yo insisto, yo no veo que el presidente ataque la libertad de expresión. Hoy, por ejemplo, el corresponsal del Universal, pedante, sangrón, picándole la cresta, hasta que de plano dijo el presidente, a ver, pon el Universal hoy, vamos a ver qué publicó el Universal, para que veas que sí es cierto que todos los días me están duro y dale, y efectivamente, y frecuentemente presenta, dice, a ver, esta foto ni siquiera es de este país, esta foto es falsa, esta foto es de otro momento, es encabezado, estos datos están mal. Diario, tiro por viaje, y ni se diga en los espacios de radio, escuchar a Pepe Cárdenas es nauseabundo, ni se diga los que odian, como
los Ferriz de Con, esos tipos son psicópatas. O sea, realmente yo como periodista, como alguien que busco el bien por el pueblo, no me puedo identificar con esta gente. Por eso, entonces, Ismael, me estás dando la razón. Yo creo que el presidente está obsesionado con la prensa. El presidente debería trabajar y sabías qué, y fortalecer tal vez él como presidente, pues los medios con los que pueda trabajar. Así funciona esto y así ha funcionado toda la vida en México. Entonces, sí, pero creo que le da, yo te voy a ser sincero, para mí muchas veces hasta es estrategia del presidente, es una estrategia de me hago el mártir, me hago el atacado, para mí es como parte de su estrategia, porque creo que bien podría ignorar mucho de lo que se habla de él y ponerse a trabajar en las cosas que al pueblo le urgen, ¿no? Insisto, que la gente decida si ve a los, yo coincido contigo, yo tengo años que no consumo a los Ferriz de Com, o sea, también, pero ¿sabías que al final quien debe decidir es el pueblo mexicano? Porque de eso se trata la democracia y de eso se trata la libertad de expresión. Y creo que el presidente sí nos ha echado a los medios de comunicación, a todos por igual, a todos los periodistas, honestos, profesionales, trabajadores, corruptos, ignorantes, a todos nos ha echado al pueblo en contra, ¿eh? No, yo no me siento aludido por el presidente cuando habla de prensa inmunda o que prensa conservadora. No, yo no me siento aludido. Y otros periodistas que conozco que también son analistas muy interesantes, también dicen, pues es que yo no me siento aludido. Pues no, ¿por qué? Y fíjate que es tan grande la libertad de expresión que tal vez, no sé si recuerdan un pasaje en la mañanera que estuvo muy interesante. No recuerdo si fue Irving Pineda, el de TV Azteca, que fue siempre va a picar al presidente, pique. Le sacó tanto de onda al presidente que de pronto le contestó mal. No le contestó del todo grosero, pero sí le contestó un poco golpeado. Siguió respondiendo el presidente y al poco rato se detiene. ¿Y sabes qué? En toda la historia de México, nunca un presidente se había disculpado con un reportero en cadena nacional. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Perdóname, no quise hablarte así. Así que te doy una disculpa, la verdad que, perdón, lo hizo a un reportero. Entonces, y tú dices, bueno, es que el presidente se está quejando de los medios, pero te lo juro, van periodistas, de verdad que ya cuando piden la palabra y les dan el micrófono, digo, esto ya valió. Sí. Porque sabes que estos periodistas son tan insidiosos. Y no solo eso, yo apenas hablé en uno de mis videos de una estrategia que tienen, de que dicen, me da una palabra, y tú lo sabes, cuando un presidente o cuando un gobernador te da una palabra y réplica, pues estos tienen réplica 1, réplica 2, réplica 3, segundo tema con réplica 1, réplica 2, réplica 3, y hace poco una reportera se aventó una hora, una de Penilei Ramírez de Pie de Página, se aventó una hora sin soltar el micrófono, y eso definitivamente es una estrategia. No, a mí no me engaña que fue de pronto, porque en su celular dice, ya por último tema, y revisa en su celular, desde otra parte le están enviando temas para preguntarle al presidente, y así con muchos reporteros, y le están pique la cresta. Incluso ese día, sí creo que fue ese día, una hora, y de pronto una reportera que venía del estado de Quintana Roo, llorando, le digo al presidente, ¿sabe qué, señor presidente? Nosotros, otro compañero y yo, fuimos agredidos en la represión a las chicas que protestaban hace poco por un feminicidio. O sea, a mí me dieron un balazo en la pierna y otro de mi compañero en el abdomen. Y llevamos 3 meses sin que tengamos solución. Y una reportera se aventó una hora sin soltar el micrófono. Y esta reportera en 5 minutos resolvió su asunto. La canalizaron con la Secretaría de Gobernación y al otro día fueron detenidos, creo que 11 mandos puestos ya detenidos. Entonces, ahí hay muchas mañas, hay muchos intereses realmente de muy arriba que mandan a reporteras y reporteros que van a desgastar ese es el tipo de periodista
que es el que va y saca de quicio al presidente. Yo a veces digo, no caiga en ese juego, pero bueno, a veces cae, ¿no? Entonces, ¿sabías qué, Ismael? Me estás dando la razón. Las mañaneras. Siempre te doy la razón, Pepe. Las mañaneras todos los días es desgastante, porque coincido contigo en una cosa, ¿eh? Hay reporteros, insisto, yo tengo compañeros muy preparados, muy trabajados, muy estudiados y que diario luchan para salir adelante, pero hay compañeros que honestamente cuando coincides en una conferencia, bueno, aquí está Francisco, ¿no? A nosotros nos pasa hasta en el ámbito deportivo, cuando un reportero, ya preguntaste una cosa y ahí va el reportero ignorante a preguntar lo mismo, y con el presidente pasa igual, ¿no? Con el presidente pasa igual. Tenemos reporteros que han sido una verdadera vergüenza, desde los aplaudidores hasta los reventadores, pero también hemos tenido la parte profesional. Entonces, ¿a qué voy? Desgasta este tema de todos los días la mañanera. O sea, creo que ahí, insisto, si lo hiciera 2 o 3 veces a la semana, creo que estaría perfecto. Perfecto. Bueno, ya dejamos ahí el tema de la mañanera. Te doy la razón, ya sabes. Ya llevamos 1:10. Yo creo que vamos a pasar ya al último tema, digo, también por las ocupaciones de cada uno de ustedes. Ya para cerrar, había más temas, pero pues no nos va a dar tiempo. Pues a mí me gustaría cerrar con el tema del capitán Cienfuegos, ¿no? Que también fue muy polémico. Primero Estados Unidos se lo deja a México, bueno, ya ahí van ustedes júzguenlo, y cuando todos esperábamos que a lo mejor, bueno, si ya en Estados Unidos ya no se quedó, como el caso de García Luna, cuando esperábamos que a lo mejor aquí se quedara en la cárcel, o que bueno, que se le juzgara de otra forma, también se le deja salir, y eso también generó pues mucha especulación hacia el presidente de la República. ¿Cuál es su comentario, su análisis acerca de lo que pasó con el capitán Cienfuegos? Si quieres, mira, yo te voy a decir algo, Francisco, Ismael. Cuando yo me entero que lo detienen y que lo traen a México y que lo iban a juzgar, a mí me dio mucho gusto. En algún momento yo lo escribí, porque el narcotráfico en nuestro país no se puede entender sin la complicidad de las fuerzas castrenses, del ejército. Seamos honestos, están inmiscuidos, no sé si todos, no podemos generalizar, cometeríamos el error que estamos señalando, pero de que el ejército ha sabido muchas cosas, lo ha sabido. El tema de Ayotzinapa, totalmente vinculado al ejército, no nos hagamos. Entonces, cuando en algún momento detienen a Cienfuegos, a mí me dio mucho gusto. Yo creo que le hicieron manita de puerco los elementos del ejército al presidente y tuvo que ceder. Desgraciadamente, el ejército mexicano es una de las fuerzas pues más importantes que hay en nuestro país, y meterse con el ejército no le conviene a ningún presidente, inclusive al actual, al de la Cuarta Transformación. Entonces creo que tuvo que ceder, y lamentablemente el caso de Cienfuegos es uno más de la terrible impunidad, corrupción y abuso que existe en nuestro país. Perfecto. ¿Tú qué opinas, mi buen Isma? Principalmente porque, pues ahora sí que, pues a todos nos sorprendió que lo dejaron ir, y en este caso, pues, me parece que la decisión, pues, sí recayó en el presidente de la República, mi buen Isma. Pues mira, es que reitero lo que dije al principio. Ya no hay presidencialismo. O sea, ¿qué parte de que ya no hay presidencialismo? No, o sea, no se entiende, porque el presidente, es el titular del Poder Ejecutivo, no es el fiscal, no es el Poder Judicial, es el titular del Poder Ejecutivo. 1. 2, no, parece ser que no checaron el expediente, era pura paja. El expediente no tenía nada, era una cosa realmente. Yo también cuando me enteré que lo detuvieron, dije, órale, qué padre, hice una transmisión en vivo como a las, no sé qué, las 10, 11 de la noche. Y después veo el expediente que mandó la DEA, y dije, esto es una vacilada. ¿O qué querían bromear con México? ¿Qué querían desgastar al presidente? ¿Mandarle una papa caliente? ¿Qué les pasa? Era una porquería ese expediente. Estaba lleno de paja. Es más, no tenía ni siquiera el nombre completo de
de Salvador Cienfuegos. Lo que dicen, yo cuando lo detuvieron dije, encontraron capturas de pantalla de un celular, todos supusimos que era del celular de Cienfuegos. Ajá, y no, resulta que era de un capo menor que andaba por ahí en Las Vegas, porque pudieron hacer esas capturas de pantalla allá en Estados Unidos, lo tienen prohibido en México, ¿no? Entonces ya cuando de pronto ves el expediente de 700 y tantas hojas, que pues, eran realmente paja, solamente lo que se podía leer como argumentación del expediente eran como 7, 8 hojas, y eso de estas 4 eran en inglés, era lo mismo en español. Entonces, pues no había cómo, no había materia, ¿no?, con qué detenerlo, de doctores, abogados, Pepe, con eso no hubieras hecho nada, sinceramente no hubieras hecho nada. Ahora, que el presidente lo dejó libre, entiende que no, o sea, es el poder ejecutivo, el Gers Manero, si se dan cuenta, ni se mete. Él anda en su rollo, él es el fiscal general de la República, es independiente, ni se mete. Él trabaja muy aparte del presidente. Entonces, ya se acabó el presidencialismo donde el presidente decidía quién metían en la cárcel o quién sacaba, ya. No, entonces, yo sí creo también que Salvador Cienfuegos es un corrupto. Sí, yo creo que muchas matanzas o muchas situaciones con los cárteles no pudieron haber sido sin su aval y sin su organización. El trasiego de drogas definitivamente tiene que estar metido el ejército, o estaba metido, porque pues bueno, ya los cárteles que anteriormente estaban trabajando con llevando droga del sur del continente al norte, pues han sido pues prácticamente pues desarticulados, comenzando por pues, el Guzmán Loera, que está en Estados Unidos ya detenido en la cárcel. No quedan más que pues, cárteles peligrosos, pero por otras cuestiones, pues ya nada más está el cártel de Jalisco, ya no está como antes en aquellos momentos que se le salió de las manos a Fox, y después les echó gasolina Calderón con los Beltrán Leiva, ¿no?, con el cártel de la familia michoacana, con los Guerreros Unidos, los Rojos. Pues ya no, o sea, ya no hay, o díganme ustedes qué cártel es el que ahorita, digamos, es poderoso, es pues hasta cierto punto poderoso, el cártel, como digo, de Jalisco, que pues opera muy cómodamente, curiosamente, en estados donde gobierna la oposición y donde pues realmente se les ha salido de las manos. El estado de Guanajuato es un hervidero de homicidios diarios, gobernado por el PAN, y ellos no han querido participar en las mesas de coordinación de seguridad pública. Entonces, bueno, regresando a la de Cienfuegos, pues, pues no había forma, no había manera de cómo meterlo al tambo. Quizás después por el caso de Ayotzinapa o alguna otra cuestión, pero por ese asunto, porque lo detuvo la DEA, no hubo. O alguien que me esté viendo, alguien que me diga dónde está el elemento para poderlo meter en la cárcel. Yo creo que existe. Yo creo que existe, Isma. Pues hay que sacarlo. Existe, pero no se van a meter con él, lamentablemente, porque además hoy las personas cercanas a Cienfuegos son las personas que hoy están arriba en la Secretaría de la Defensa, o sea, al final son los mismos generales y son aquellos que estuvieron con Cienfuegos, hoy siguen estando en el ejército. Entonces, aunque hayan elementos, Cienfuegos se puede reír de todos los mexicanos y será un caso más, insisto, de impunidad. Eso es mi opinión. Perfecto, bueno. No creo que el presidente esté sujeto a los militares. Así había un grupo que era parte del equipo de Cienfuegos, todo eso, pero no, en este caso hay que entender el momento histórico en el que estamos viendo. Por eso digo que hay que ampliar la visión y no dejarlo todo a ras de tierra. Hay que elevar la mirada, porque es más amplio el espectro de lo que está sucediendo, de lo que pudiéramos ver de forma inmediata. Perfecto, rápidamente ya para cerrar, porque tenemos ahí unos comentarios, pero también para darle voz a las personas que nos ven. Dice por ahí Víctor Sánchez, ¿por qué si afirmas que Loret de Mola, para Isma, no fue obligado a renunciar? ¿Cuál es la razón de tanto ataque al presidente por parte de este personaje? Creo que ya lo contestaste, pero bueno, si quieres ahí rápidamente decir algo, Isma, para retomar la pregunta. Bueno, rápidamente, como digo, hay que ampliar la mirada. Loret de Mola, como muchos otros,
es parte de un grupo que busca recuperar un modelo económico para el país, que es el neoliberalismo, el liberalismo económico, el Estado mínimo, que es cuando las empresas se hacen cargo del Estado-nación. Es eso. Y este tipo de periodistas hacen la labor de soldados. Es que realmente, por eso vivimos una cuarta transformación, porque es una cuarta revolución, pero esta revolución es una revolución de las ideas, no es una revolución ya armada. Perfecto, y dos más que, bueno, van relacionadas, pero es del tema que comentabas, que como tal ya no hay cárteles. Por aquí dice Carla Rojas, dice, bueno, se ríe, dice que ya no hay cárteles del país, hablamos, ¿no? O sea, bueno, en forma sarcástica. Y Mayra Gutiérrez dice, estoy de acuerdo con el comentario de Carla, estamos invadidos de cárteles, y no se diga del Estado de México, estamos bárbaros, ¿no? En relación a lo que comentabas, que ya no había como un cartel tan fuerte como en su momento pudiera ser el del Chapo Guzmán, de los Arellano Félix y demás, ¿no, Isma? Sí, es que hay que entender qué tipo de... Una cosa es que tenga células delictivas, que tal vez están cobrando derecho de piso, o cometiendo delitos que son los que más sentimos, como asaltos, como extorsión, secuestros, homicidios, feminicidios, que son delitos que todo el mundo siente. Pero los grandes cárteles, que son los que mueven las cantidades enormes de droga, que mueven las cantidades enormes de dinero y de armas, pues ya ahorita ya no los vemos. Digo, los cárteles que nacieron en los 80s del cártel de Guadalajara, en aquel momento dirigido por Caro Quintero, me parece, donde salieron Ernesto Fonseca, los Beltrán Leiva, también por ahí luego en los Pininos, el Chapo Guzmán, cosas así, de donde se desprendieron los grandes cárteles que después sufrimos ya en la época de los 90s, 2000, pues ya no hay, o sea, ya no hay, sí hay una lucha por las plazas, pero pues... Oye, yo ¿sabías qué? Yo no estoy de acuerdo en ese tema. De hecho, yo en la conclusión que tengo preparada, Francisco, para este programa, el primer punto que le reclamaría al presidente Andrés Manuel López Obrador es precisamente el de la inseguridad, y el que, contrario a lo que dice Ismael, yo sí veo desatados a los cárteles en este país. Hay que recordar que el propio gobierno de México en el 2020 dio a conocer que en México tan solo el año pasado hubieron 40,863 asesinatos dolosos. Lo anterior, pese a la reducción ocasionada por la reducción de la movilidad ocasionada por la pandemia. Entonces, creo que el tema de la inseguridad sigue siendo el principal cáncer que tenemos en este país. Yo sí veo todavía activo en el norte a los Zetas, todavía veo a la familia aquí en Michoacán, en el Estado de México. Yo sí veo y sigo noticias donde tenemos lo que está pasando en Guanajuato, que es terrible, y es una lucha precisamente entre cárteles, y ahí tenemos. Tan solo el año pasado hubieron 40,863 asesinatos, que fue uno de los años más altos en la historia de nuestro país de homicidios dolosos. Entonces creo que es terrible, sería el primer punto, y si ya vamos en esto de las conclusiones, Francisco, y si me lo permiten, Ismael, para mí el otro punto sería el de la economía. Creo que esta contracción de la que nos habló el propio Banco de México, no estamos hablando de cifras inventadas, sino de cifras oficiales, esta contracción de la que nos habló el Banco de México, derivado, sí, si quieren, de la pandemia y de todo lo demás, del 12.8% de nuestra economía, pues es un golpe terrible, es un golpe preocupante, y del que definitivamente nos tendremos que recuperar, porque al final, como nación, como país, más allá si hoy nos gobierna Andrés Manuel, o si en la próxima elección viene otro congreso o otro partido político, nosotros necesitamos salir adelante, y creo que es importante que se cambien muchas de las estrategias en cuestión de economía,
para que podamos recuperarnos y podamos pues ver la luz al final del túnel que nos ha dejado esta pandemia y que también nos han dejado algunas malas decisiones. Y finalmente, el manejo de la pandemia. No me ha gustado el manejo de la pandemia. Al principio me gustaba lo que hacía el señor Hugo López-Gatell y después definitivamente pues me ha terminado decepcionando. No me gusta que además al tema de la pandemia hay que sumarle algo que es sumamente importante, también la idiosincrasia del pueblo mexicano, la educación, la cultura, que también ha sido un factor fundamental para que hoy seamos el tercer país con mayor impacto negativo por culpa de la pandemia, el número de muertos y el número de contagios. Yo esos serían los 3 puntos a modo de conclusión que hoy le diría al presidente como un mexicano humilde y sencillo, le diría, por favor, señor presidente, atienda estos 3 puntos, la inseguridad, la economía y por favor el tema de la pandemia. Y por otro lado, que busque asesores que lo ayuden a no conflictuarse tanto y a no fracturar tanto al pueblo mexicano. De verdad, si queremos salir adelante, necesitamos estar unidos, más allá de Morena, más allá del PRI, más allá del PAN, más allá del PRD, porque aquí estamos el pueblo peleándonos y de repente usando adjetivos unos contra otros, y al final ellos se sientan a negociar. Al final ellos, Morena, el PRI, el PAN, el Verde Ecologista, se sientan en un restaurante a tomar tequila y a definir lo que viene para los mexicanos. Perfecto, bueno, pues sin duda hay muchos temas y bueno, antes de cerrar, ya, pues me gustaría que a lo mejor hiciéramos el compromiso tal vez de en algunos meses, en unas semanas más, pues dar otra apertura a este debate con más temas, si ustedes me lo permiten, pudiera ser en unas 2 o 3 semanas o tal vez un mes. Espérame. Sí, no, por ahí no hay problema, digo, ya se congeló Paquito, ya se nos quiso ir, pero bueno, no sé, por mí no hay problema, y la verdad que agradezco este ejercicio de comunicación, porque casi nunca se invita a alguien, un periodista, a alguien de izquierda, nunca se invita, siempre los debates son entre gente de derecha y no, incluso también los de izquierda pues debaten solamente de izquierda y no, casi nunca mezclan esto, y en Toluca pues es pues, prácticamente muy raro que alguien invite a alguien que tenga un pensamiento de izquierda, progresista, no, preciso, no soy de Morena, ya le dije, soy liberal social, progresista, socialdemócrata, pero bueno, ¿sabías qué, Ismael? Ahorita que comentas eso, y todas estas corrientes políticas en algún momento van a tener que unirse y van a tener que dialogar y van a tener que buscar puntos de acuerdo, porque si no lo logramos, si la derecha, si el centro, si la izquierda de este país no se ponen de acuerdo, mi querido Ismael, a México y a los mexicanos nos va a seguir yendo de la fregada. Y sabías que la prosapia de nuestra gran nación, la prosapia y el pueblo mexicano merece vivir diferente. Entonces, todas esas corrientes políticas que al final para mí son lo mismo, con todo respeto, porque atienden a los intereses personales, tendrán que entender que es momento de trabajar por el pueblo mexicano, llámese Morena, llámese PRI, llámese PAN y llámese del color que se llame. Entonces, ojalá, como tú y yo le hicimos hoy a través de nuestro amigo Francisco, que nos invitó a dialogar y buscar los puntos medios que nos permitan avanzar como nación. Es que tú sí sabes dialogar, porque si hubieras invitado, por ejemplo, a Mandujano, él nada más descarta, Cairo, no sé qué. Pero bueno, fíjate que yo también quisiera ese objetivo de que la derecha y la izquierda, que no son lo mismo, déjate, digo, pero ahí sí, perdón, te corrijo, o no sé, estoy en desacuerdo, se pudieran reunir para poder llegar a acuerdos. Sin embargo, pues, híjole, ahora sí que, pues, como te digo, como apasionado de la izquierda, me he puesto a analizar los últimos 200 años, cada periodo de la historia, y definitivamente la derecha nunca ha querido negociar, nunca ha querido sentarse. Ellos se han impuesto todo el tiempo, si no es por las armas, bueno, siempre se han impuesto por las armas, o ya en el México moderno a través de
unas argucias económicas y mañas y compra de conciencias, etcétera. Pero todos los periodos, la independencia, ¿quiénes se opusieron? Los conservadores. Llegaron en el 21, el famoso abrazo de Catempan, ok, Vicente Guerrero, Iturbide, y después, ¿qué pasó? Iturbide traicionó a Vicente Guerrero y lo fusilaron, ¿no? Vámonos otra vez con conservadores y imperio. Se trató de avanzar algo en la reforma, con los grandes liberales de la reforma, ¿y quiénes se opusieron? Los conservadores, otra vez, ¿no? ¿Quiénes ayudaron, por ejemplo, a la separación de Texas? Los conservadores. ¿Quiénes ayudaron a que avanzaran las tropas estadounidenses hacia el centro del país para que, pues ahora sí que tomaran el país en la invasión norteamericana? Los polcos, los conservadores. Y es que no se puede dialogar con ellos, no se puede. ¿Quiénes después fueron a Austria, primero a París a hablar con Napoleón III? Y después fueron a pedir personalmente a Maximiliano que viniera a gobernarnos, los conservadores. Después, ¿quiénes apoyaron en el plan de la Noria para que Porfirio Díaz le diera el golpe, el cuartelazo a Sebastián Lerdo de Tejada? Los conservadores. ¿Quiénes después en la independencia, en la revolución, dieron el cuartelazo contra el presidente Madero? Los conservadores y también el representante de Estados Unidos. ¿Quiénes en el 39 formaron un partido político para oponerse a todo, así como al presidente López Obrador? Se oponían a todo, eran críticos. ¿Quiénes se opusieron en el 39? ¿Quién nació en el 39? El PAN, con los elementos más reaccionarios, incluso de corte neonazi, fascista. El sinarquismo estuvo presente ahí. Entonces, no es que el progresismo no quiera ponerse de acuerdo, es que los ideales conservadores son inmutables, son realmente inmutables. Es increíble que se aferren a sistemas de gobierno donde solamente gobierne unos pocos. Entonces, pues bueno, yo digo esto porque, pues a final de cuentas, el debate es profundo, y si algunos no entienden de estos temas y salen, por ejemplo, como algunos de nuestros compañeros diciendo, Chairo, jajaja, ve por tu Mesías tropical, pues la verdad que sí, nunca van a resolver nada. Los debates son de fondo, a final de cuentas son corrientes históricas que están en pugna desde hace 2 siglos, al menos en México. Entonces yo sí quisiera ver que los conservadores se sentaran a dialogar, pero no es su objetivo. ¿Cómo vas a hacer entender a alguien como Gustavo de Hoyos o Claudio X González? No quieren. Ellos quieren recuperar el poder para unos pocos en el país, como lo hicieron desde el Salinato hasta el Peñato. Bueno, ya no me acuerdo. Dos precisiones. De lo que dijiste de que habían más de 40,000 muertos dolosos, asesinatos dolosos en México, más del 90% son del fuero común, pocos son del fuero federal. ¿Y qué otro dato diste? Sí, hay mucha violencia, pero hay que ver dónde está localizada la violencia en el mapa. Curiosamente, en los estados donde los gobernadores han sido más reacios a colaborar. ¿Dónde se mueven los cárteles? Donde los estados, donde los gobernadores han sido reacios a colaborar. Y bueno, y sobre los cárteles hay un reacomodo, porque ya están viendo que ya no hay con quién infiltrarse en el gobierno. Este reacomodo pues los tiene vueltos locos. Seguramente van a salir nuevos Chapo Guzmán o algo así, pero hay que ver. En este momento hay reacomodo. No digo que no existan, hay reacomodo. Perfecto, nada más rápido, vamos a leer algunos comentarios. Dice Diana Velázquez, jajaja, ¿cómo que ya no hay grandes cárteles? Ay, no, hay que ser más responsables al hablar. Los cárteles cambian de líderes, pero no significa que no existen, justo como dice Pepe. Luego dice Carla, así es, hay mucha inseguridad, feminicidios, falta de empleo, falta de inversión, culpa del neoliberalismo, no lo creo. Dice César Sánchez, gracias a los tres, a favor de la unidad de los mexicanos. Carla nos vuelve a decir, tenemos ejemplos clarísimos de cómo no funcionan los gobiernos socialistas en todo el mundo. No somos derecha e izquierda, somos mexicanos, y ella misma dice que no se puede dialogar y el representante político es más importante
dice que todo es un ataque y que ya chole. Bueno, pues ahí las diferentes opiniones, que no quería dejar de mencionarlas, porque bueno, pues nos están haciendo favor de ver y hay que darles también su espacio en esta tribuna. Y bueno, por ahí se me fue el internet, pero pues ojalá que haya oportunidad de ahorita, claro, después debatir, a lo mejor unas 2-3 semanitas, con otros temas que estén frescos, los volvemos a poner en la mesa y pues bueno, si hay la disposición, al final pues yo puedo decir que con la experiencia que ustedes tienen, con este análisis, aparte son personas muy informadas, Pepe también nos citó datos, también dijo hay cuestiones históricas, el Isma también nos habló parte de la historia, entonces sinceramente tenemos a dos personas que no hablan por hablar, ¿no? Son personas que estudian, que se documentan y que están tratando de dar comentarios pues lo más centrado posible y sobre todo que no estamos siendo alarmistas, ¿no? Porque de pronto sí encontramos periodistas o ahora youtubers o incluso figuras públicas que hablan con mucho alarmismo y esto nos polariza, ¿no? Y creo que aquí este ejercicio fue bueno porque pues al final fue muy objetivo. Y bueno, ya para cerrar, a mí me gustaría que cada uno de los dos me diera qué calificación le da a la cuarta transformación y por qué. Empezamos con Pepe Nader. Pues mira, yo le daría la verdad un 6, porque creo que sí ha fallado, pero además un problema muy grande es que no ha querido corregir. Yo le deseo lo mejor, con esto concluiría, o sea, por una parte a mí me da gusto que haya llegado un gobierno diferente al PRI y al PAN, porque sí era necesario cambiarle a este país la imagen y cambiar ya de manos muchas cosas, porque estos señores, si lo vimos a lo largo del anterior sexenio, se enriquecieron de manera brutal. Nosotros como mexiquenses lo sabemos, hay que ser responsables al decirlo, personas que se fueron al gobierno federal con una mano atrás y la otra adelante y regresaron con residencias y regresaron con riquezas inexplicables. Entonces, por una parte, pues qué bueno que se cambió, pero por otra parte creo que sí han cometido errores y que es fundamental que corrijan para que el país pueda salir adelante. Insisto, más en estos tiempos de pandemia tan complicados en temas de salud, en temas económicos, donde es fundamental la unidad de los mexicanos para que podamos salir adelante, para que los niños y los jóvenes vivan en un país diferente al que nosotros hemos vivido. Perfecto, pues muchas gracias, Pepe, y gracias mucho tu participación y haber aceptado la invitación a este pequeño foro. Mi buen Isma, calificación para la cuarta T y por qué. Pues mira, no quiero caer en el maniqueísmo de una calificación en un número. Yo estoy expectante, estoy viendo cómo se están realizando las medidas de este gobierno. No es por presunción, pero lo que está haciendo el gobierno, yo ya lo había comentado en mi canal, porque lo que está haciendo en realidad no es nada nuevo. Lo que estamos viviendo en este momento es una nueva independencia, una nueva revolución mexicana, un nuevo cardenismo, un nuevo, que están generando ideas como las de la reforma. Entonces, el presidente solamente está aplicando lo que ya se hizo bien en el pasado. Entonces, yo tengo la expectativa y estoy cierto de que las cosas van a salir bien, al menos en este momento están saliendo bien. Todos los indicadores económicos son buenos, incluso corrigiendo un poquito a Pepe, que decía que el 12.5% de reducción del año pasado no fue así, fue de 8.5%. Sí se proyectó de 12.5, pero quedó en 8.5. Y incluso los buitres de Wall Street, las calificadoras de riesgo, corrigieron su estimación. Siempre se equivocan y lo hacen, y saben por qué lo hacen, ¿no? Corrigieron su calificación para este año, derivado precisamente de que tuvimos un rebote, un repunte en la economía del año pasado. No fue tan dura la caída como se esperaba, ¿no? Y este año, pues, los indicadores son buenos. Incluso ayer informaba que se incrementó la producción de Pemex, ya un poco, pero ya se detuvo la caída. La inflación ha sido la menor en muchos años, 51% de salario mínimo crecimiento, cuando se deprimió terriblemente desde el 76 a la fecha. No se ha pedido un solo peso de endeudamiento, a diferencia del sexenio de Peña Nieto, que creció 5 billones
de pesos la deuda de México, 5 millones de pesos, y no vimos dónde quedó ese dinero. En general, los indicadores, aunque la gente todavía no lo percibe precisamente derivado de los problemas que estamos viviendo, pues son buenos. Ahí tenemos una muy buena relación con prácticamente todas las potencias del mundo, quieren ser nuestros amigos. Rusia, China, nos ven como un jugador estratégico. Las obras que se están haciendo, por ejemplo, en el Istmo, ese paso para el transporte de mercancías estaba pendiente desde el siglo XIX, cuando los gringos pues quisieron jugarle al vivo con el tratado MacLean-Ocampo, y pues se quedó pendiente ahí, ¿no? Y se pudo realizar después, pero gracias a los gobiernos entreguistas se boicoteó ese proyecto y no se realizó hasta ahora. Entonces, pues yo digo que hay una perspectiva muy buena, especialmente veo un nuevo cardenismo, porque se está trabajando con una ideología social. Yo así lo veo como analista de la historia y analista de los temas económicos. Perfecto, pues ahí está, el buen Isma no nos quiso dar una evaluación, quedará pendiente. No podría. Y bueno, rápidamente un comentario que bueno, me parece un poco gracioso, no me gustaría despedirnos sin leerlo. Dice, o sea, los obradoristas pueden etiquetar como conservadores y los demás no pueden llamar chairos. ¿Qué pasó? El que se lleva se aguanta. Esa es la ley desde la primaria. Bueno, a lo de conservadores creo que no. Lo de conservadores no es tan ofensivo, me parece. Creo que lo de chairos, pues sí es un poco, sí, el término sí es bastante fuerte, como el fifí, ¿no? Pero bueno, es un comentario que, bueno, también hay que decirlo. Y bueno, de volada, mi buen Isma, ya para cerrar, porque por ahí también, ya vemos que Pepe tiene que atender sus labores de papá. Sí, ya lo vi. Entonces, ya me están pidiendo escenario. Entonces, de volada. Para precisar algo y dejar un poquito claro eso. Cuando hablo de conservadores, estoy hablando desde el punto de vista, pues, de la historia. O sea, yo no inventé el término tiene 3 siglos de existir, desde la Revolución Francesa para acá, y en México, desde el México ya independiente, es un término que se usa, conservadores y liberales. Yo soy liberal social, y cuando me refiero a los conservadores, son un grupo que siempre ha existido, no es una ofensa, estoy definiendo a un grupo que tiene unas ideologías en común. Entonces, que no se ofendan. Chairo, pues sí me parece ofensivo, ¿no? Yo no utilizo ya fifís, ¿no? Pero aunque también el término fifí es un término histórico. El problema es que tal vez se ofenden porque pues nunca han agarrado un libro de historia, ¿no? O no se metan a estudiar un poquito estos temas. Estudiando, leyendo, se quitan estos tipos de cosas de la cabeza. Ya. Perfecto. Bueno, Pepe, ¿Sabías que nada más, Ismael? Por eso lo ideal es dejar de usar adjetivos en este país y de respetarnos todos. En la medida en la que aprendamos a respetarnos, a pesar de nuestras ideologías políticas, sociales o personales, o hasta religiosas, en la medida que nos aprendamos a respetar, porque además es un tema también de educación, en esa medida vamos a poder encontrar más coyunturas, más temas en común y más trabajo para que juntos podamos salir adelante, ¿eh? Es que decir que eres de derecha no es una ofensa, describe. Si a mí me dicen, es que soy liberal. No. Hay gente a la que sí se ofende con el término fifí. Pues un poquito. Así como hay gente que se ofende con el término chairo y con el término fifí, pues mejor evitemos eso. Yo se los dije empezando el programa, yo no los uso. Yo no voy a contribuir a la fractura de mi país, porque deseo todo lo contrario, deseo unidad. Entonces, pues bueno, yo con eso concluiría, mi estimado Isma, pues un gusto enorme estar con ustedes, haber platicado hoy, y muchas gracias, Francisco, por la iniciativa, e insisto, más allá de la ideología política, todos somos mexicanos, todos estamos en este barco, y todos tendremos que salir adelante, porque finalmente lo merecen las nuevas generaciones. Perfecto. Pues conclusión, mi buen Isma, de volada, hasta allá para... De volada, bueno, pues no, yo también pugnaría por la unidad, yo también quisiera la unidad. Afortunadamente, los que no buscan la unidad es un pequeño grupito, desgraciadamente, pero ese pequeño grupito tiene mucho poder económico y mucho poder mediático, entonces en términos mediáticos parece que hay división, pero si vemos las encuestas, pues hay más gente que está a favor de que pues vaya progresando el país como va.
afortunadamente. Entonces, pues, la verdad que yo estoy muy contento con eso, me siento muy seguro como periodista, me siento muy contento con esos ejercicios de libertad de expresión. Te felicito porque tuviste esa iniciativa, los pantalones, porque no todo mundo invita a alguien de izquierda o a alguien progresista como yo a debatir. Y un gusto con el Pepe, pues, cómo no, ¿verdad? Hermano de tantos años. Ahí nos debemos unos pulques, ya quedamos. Unos pulques, manos. Ay, que el Isma nos invite. Y ahí seguimos hablando de conservadores y de... Sí, no, ahí sí se rompen, ahí todos somos barrio. Está bien, pues muchas gracias, amigos. Llegamos al final de esta transmisión. Les agradezco, como dice el buen Isma, yo creo que al final, bueno, esta transmisión se hace en mi muro, y pues bueno, creo que siempre he pensado que en mi muro caben todo tipo de expresiones, todo tipo de sentir, y pues de eso se trataba, ¿no? Tener dos posturas, y que la gente también esto les sirva para tomar decisiones, y también tener tal vez un comentario más equilibrado o más crítico. Así que pues era principalmente el objetivo de este foro. Así que bueno, pues me despido, estimados amigos, a todos los que nos ven. Gracias, Pepe, gracias, Isma, y bueno, quedamos pendientes para otro debate, a ver si más o menos en un mesecito con otros temas que estén en la agenda, con temas más recientes, pero pues ya vimos cómo es la dinámica. Así que bueno, les agradezco mucho y que tengan buena noche. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias. Bye.